Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, los de adelante corren mucho. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay mucho que comentar, sobre todo lo que hemos conversado con, que nos ha informado Jorge Suárez Vélez, analista de mercados a nivel internacional, y él mencionaba algo que pretende el presidente de la República, una consulta pública para definir el futuro de la planta de la cervecera Constellation Brands, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo y que su realización estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación. Y dijo que se abrirán mesas de información a la ciudadanía para dar a conocer cómo y cuándo se otorgaron los permisos para la construcción de la planta, así como las afectaciones que podrían significar su construcción. Esta empresa de bebidas alcohólicas expresó el 3 de marzo apenas que ya no cuenta con tiempo para embarcarse en una consulta pública en la cual el futuro de México sigue siendo incierto. Mira, Pepe, en efecto, esa es una decisión más del presidente, que si el voto sale negativo va a tener un impacto terrible con la inversión, no solo el costo para empleos en Mexicali, sino más generalmente, Pepe, pero un poco más, digamos, con una perspectiva un poco distinta. Ya Jorge nos planteó muy bien qué está sucediendo en materia económica. Y déjame tratarlo de llevar a sus implicaciones políticas aquí en México. El presidente hizo una apuesta, Pepe, apostó al petróleo y está perdiendo. Está perdiendo porque las promesas de producción de Pemex no se han cumplido, las promesas de procesamiento de crudo, que iban a poder refinar más, tampoco se han cumplido, y sobre todo se le cayó el precio del petróleo. Al precio actual, el que hoy cerró, que tú narraste hace un momento, $25 por barril o algo por ahí, a ese precio, muchos de los campos de Pemex no son rentables. A ese precio, si hoy el gobierno decidiera abrir las rondas petroleras, no se va a apuntar nadie. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar, no sabemos cuál va a ser la afectación en la industria, no sabemos nada que nos permita pensar que esto va a acabar bien. Pero está haciendo otra apuesta, Pepe, y me preocupa aún más en el corto plazo, que es la apuesta de que él es distinto a Calderón, y en vez de llegar a estos ridiculeces del gobierno de Calderón, le llegó a llamar, se está expandiendo el virus de la idiotez, así se refirió a la idea de frenar los movimientos de los mexicanos para tratar de contener el virus del H1N1, y mientras todo el mundo casi está reaccionando de forma, digamos, dramática. Tuvimos un gran arranque de programa viendo lo que está pasando en distintos países del mundo. Sí. Oímos lo que dijo la señora Merkel, que pintó un panorama de millones de enfermos. Sí, el 60-70% de los alemanes van a quedar contagiados. Y en un simplismo absurdo, la gente cercana a AMLO te dice, bueno, si nos vamos a enfermar todos, ¿qué más da? No, y ese es el tema central, Pepe. Sí, nos vamos a enfermar muchos probablemente. Pero si esto entra rápido y brutalmente así acelerado, que es lo que estaba pasando en Italia, te destruye el sistema de salud y los muertos son muchos más. Y lo que tienes es que contener el contagio, y la mejor forma de contener el contagio cuando no hay ni vacunas ni medicinas es no acercarnos. Y la mejor forma de no acercarnos es quedarnos en nuestras casas. Y al presidente se le parece un ataque de los conservadores que quieren arruinar su gobierno. Al contrario, es la mejor protección que puede comprar para su gobierno, porque salvo que hay un fenómeno muy raro de este virus, que no cruce la frontera por alguna razón extraña, que el calor lo haga chicharrón, cosa que no parece el caso, que en Singapur lo contuvieron metiendo a la gente a sus casas. Lo que nos indica la información hoy, como en parte adelantó Jorge, es que sabemos que el virus ahí está, eso lo vimos en Italia, en China, en todos los países. En España, en Irán. Vemos que no se mueve nada y de repente explota el problema, porque si no lo estás detectando en pruebas y te estás esperando a que estén muy enfermos, mientras tanto vas acumulando una cantidad de gente contagiada con síntomas mínimos o que ni siquiera tiene síntomas, y entonces esto crece de forma exponencial. Y por eso, no porque sea un frívolo, el primer ministro de Italia cerró primero el norte de Italia, luego lo aplicó al resto del país, y ahora
generado las medidas más extremas que hemos visto en una democracia en tiempos de paz, de qué es lo que puede hacer un italiano y no como lo vimos en la entrevista con esta biomédica de Florencia o cercana a Florencia. Sí, con Adriana. Entonces, si el presidente se equivoca y realmente el virus se comporta en México como en el resto del mundo, los niveles de contagio que hoy tenemos en México pueden generar un problema muy serio en el sistema de salud, que como bien decía Jorge, no está preparado para ello, y generar por lo tanto una afectación económica mayor, porque las medidas de emergencia tendrán que ser más extensas y durar y más intensas, más profundas. Claro, hoy el presidente de la República dijo que él está tranquilo, que no hay por qué entrar en pánico, que México cuenta con los mejores expertos para atender el tema del coronavirus. Se refiere a los epidemiólogos. Nadie está poniendo en duda la capacidad científica de nuestros médicos. Dijo que su gobierno no oculta ninguna información sobre la enfermedad ni del número de casos de personas contagiadas. Dice, hay quienes creen que estamos guardándonos información. De ninguna manera, no somos como se hacía antes. Así lo dijo el presidente. Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos que están ocupados de la atención de este asunto para evitar contagios. Seguimos teniendo los mismos casos. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Además, imagínense si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, ¿que no hubiese salido ya? Esto dijo el presidente de la República. Pues hay gente que le creo que no lo ocultan. El problema es que lo que no mides no lo conoces. Si tú contrastas el número de casos que hay en Corea, donde han medido a más de 200,000 coreanos, pues entonces se nota que hay muchos enfermos. Si no los mides, no lo conoces, que eso es lo que está viviendo hoy Estados Unidos. Trump, ¿te acuerdas que reaccionó al principio igual que el presidente? Es un ataque de los demócratas, estamos haciéndolo todo muy bien, no hay para qué alarmarse. Su principal asesor económico, decir en televisión hace unos 10 días, ya lo contuvimos, y ahora están en la emergencia porque perdieron el tiempo en no tomar las decisiones adecuadas, Pepe. Sí, sobre todo porque estamos tomando en cuenta que los efectos de una infección del virus no son detectados sino hasta 15 días después, de 15 a 20 días después de... En muchos casos, no. De muchos casos haberse inoculado en alguna persona. Entonces es difícil ya a esas alturas, en esa etapa de la infección, poder controlar de una manera más eficiente las cosas. Un país como Israel, que es un país pues muy bien administrado, prohibió todos los individuos que vengan de fuera tienen que pasar 14 días en cuarentena. En cuarentena. De donde vengan, quienes sean. Y si no me garantizas que tienes un lugar donde quedarte, te retacho. Y nosotros seguimos aceptando los vuelos de Italia, de Francia, de España, pasan por ahí, medio les toman la fiebre, y luego nos enteramos que en Querétaro, un señor que venía de España... Sí, aquí está justamente a lo que te refieres, ¿no? En Querétaro se informó la detección de un caso de coronavirus importado. Es el primero para Querétaro. Es un hombre de 43 años, residente en España, que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y posteriormente se trasladó a Querétaro en un vehículo particular para visitar a familiares. El hombre presentó sintomatología tras llegar al país, por lo que se le practicaron las pruebas de COVID-19 y el resultado fue positivo. Por el momento el hombre está aislado en su domicilio y su estado de salud es estable, pero se mantiene en observación médica para vigilar su evolución. Hace unos momentos también fuentes del gobierno del estado de Nuevo León confirmaron el primer caso de coronavirus en el estado. Es un hombre de 57 años, está siendo atendido al parecer en el hospital privado Muguerza en Monterrey. En punto de las 6 de la tarde con 30 minutos, hace unos cuantos minutos, el titular de salud de Nuevo León, Manuel Cavazos, ofrecerá una conferencia para informarnos respecto a este primer caso de coronavirus en Nuevo León. Aquí tenemos algo de lo que se dijo. Y a la Ciudad de México, de la Ciudad de México fue a Londres, de Londres fue a Múnich, de Múnich pasó a Madrid, posteriormente regresó y a la Ciudad de México a Monterrey. El paciente
presentó un día después los síntomas respiratorios caracterizados por tos, por dolor de cabeza, fiebre, malestar general, y acudió a un laboratorio privado a realizarse la prueba confirmatoria de este nuevo coronavirus. Salió positiva. Se realizó. Es lo que dice el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, sobre un caso específico. También en Puebla se dio a conocer el primer caso de coronavirus en la entidad, un hombre de 47 años, trabajador de la planta Volkswagen, que dio positivo. Sin embargo, se le considera aún un paciente asintomático. Esta persona viajó a Italia por motivos laborales. Allá en Sinaloa fue dado de alta en un ingeniero de 41 años que permaneció 2 semanas aislado a causa de coronavirus. Es lo que te puedo decir, cómo están las cosas, a reserva de que el gobierno federal en unos minutos desde Palacio Nacional, a través de la Secretaría de Salud, nos dé a conocer mayores datos. Pero volviendo al tema de fondo, que son las consecuencias que en un momento dado, desde el punto de vista económico, puede acarrear al país esta expansión, la pandemia pues de coronavirus. Simplemente el tema es pronósticos inciertos, certeza prácticamente nula, desesperación, y esto es lo que está generando que la gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer México? Y lo comentábamos con Jorge Suárez Vélez. El gobierno federal dice que está buscando ya, desde luego no caer en la alarma ante la emergencia por la guerra de los precios del petróleo y por la pandemia de coronavirus. Bueno, es lo que dice el jefe de la oficina de la presidencia, pero advierte que si las condiciones económicas en el mundo empeoran, México tendrá que recurrir a un plan B, y aunque no está terminado, en el Gabinete Económico han analizado la posibilidad de recurrir a ajustes del gasto público. Pues lo que está diciendo es que el plan B es gastar menos, que está bien, si te acaba el dinero hay que ajustarlo, pero eso no va a ayudar a que la economía recupere el paso. Ya vimos el pronóstico Bank of America de hace unas horas, que nos dice que para este año lo que se espera es nuevamente un decrecimiento de 0.1%. Y eso es apenas el arranque, Pepe, porque todavía no creo que esté... Bank of America es la primera institución en prever una contracción económica. Una nueva contracción. Sí, habla de un crecimiento para México en el año del 0.1%. Negativo. Es decir, negativo en 2020. Sí, más o menos igual que el 21. Digo, igual que el 19, no nos adelantemos. Sí. Pero a lo que voy, Pepe, es... Pues estas medidas que anuncian Romo tendrán razón porque se gastaron el dinero en cosas que no les dieron la rentabilidad que esperaban, se comieron la mitad de la reserva que se tenía para este tipo de emergencias, pero no es un plan B, eso se llama ajuste fiscal. Un plan B sería lo que sugería Jorge, estimular la inversión, abrir nuevamente las rondas, frenar las obras absurdas como las que mencionó él. Pero eso no parece que esté en el menú, Pepe, pero incluso hoy no parece que esté en el menú ni siquiera reconocer la gravedad de esta pandemia, que ojalá yo esté equivocado y la apuesta del presidente le salga bien y seamos el único país donde no se desparrama de forma alarmante. En Europa están echando mano ya de un fondo de 25,000 millones de euros para proteger sobre todo a las aerolíneas y toda la industria turística, hoteles y demás, porque ahí se va a notar inmediatamente el primer golpe económico, amén de otras actividades. Y aquí va a ser seguramente lo mismo. Muy parecido. Aquí los cruceros, por ejemplo, la industria del crucero, ¿qué va a pasar con los cruceros? Que no van a... Bueno, el grueso de los cruceros son empresas extranjeras, tendrán ellos que rescatarlos, pero sí en los puertos donde aterrizan, donde atracan, pues van a tener un costo. Son costos, digamos, muy importantes para la población del lugar, pero son de una naturaleza distinta de una aerolínea que si quiebra, cuando arranca otra vez la industria turística ya no está. Y eso es un problemón. Ese es un problemón. Dice también Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, en lo que podría ser, digamos, una especie de bosquejo de un plan B de emergencia económica. México se estaría enfocando en las oportunidades que podría generar esta circunstancia y se buscaría empresas asiáticas, por ejemplo chinas, que tienen problema de transporte para que trasladen operaciones a México y trabajen desde acá. También dice Romo que todavía no es tiempo de hacer un plan definitivo cuando tenemos 2 días de problema.
Depende cómo lo cuenta, pero en fin. Sí, depende desde dónde lo cuente. Al referirse a la guerra comercial entre la OPEP y Rusia, que generó la caída de los precios del crudo, dice, bueno, estamos preparados y vamos a mediar si hace falta. Sin duda hay una oportunidad de mediano plazo que es reatraer muchas de esas cadenas productivas. Está empezando a suceder de alguna forma importante, pero eso no resuelve el problema de corto plazo. Si los Estados Unidos empiezan a aplicar medidas de emergencia, la gente deja de viajar, se restringe todo tipo de aglomeración de personas, y en ese caso la medida tiene que ser de otro tipo, Pepe. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.